Buenas tardes, mi nombre es Maricruz Córdoba Duarte, promotora de educación física en nivel primaria en el municipio de Santiago Tianguistengo. Soy estudiante del doctorado en Cultura Física con terminal en Educación Física en la escuela UNICLA. Muy bien, el tema que vamos a hablar hoy es sobre el tejido muscular. Es un tema muy interesante conocer cómo se produce el movimiento. También, a la vez, este tema sorprende debido a la gran arquitectura microscópica que posee un simple músculo y que a todas esas estructuras trabajen en conjunto para así producir el movimiento del cuerpo. En esta exposición abarcaremos las características del tejido muscular, sus funciones, clasificación del músculo, sus diferentes tipos y se estará haciendo más énfasis en el músculo esquelético, que es lo que estaremos abordando más. Bueno, el tejido muscular es uno de los 4 tejidos básicos y está especializado básicamente en la contracción y la producción del movimiento. Se caracteriza por ser muy vascularizado, por tener muchos nervios. Este tejido muscular se va a componer por 3 elementos principalmente. El primero son las células musculares, las cuales, por ser alargadas en su eje de contracción, se llaman fibras musculares. Y es importante no confundir las fibras musculares con las fibras del tejido conectivo, ya que las fibras del tejido conectivo se encuentran a nivel extracelular y las fibras musculares en sí son las células. Estas células musculares, aparte de fibras musculares, se llaman miocitos. También tienen tejido conectivo, el cual va a poseer fibroblastos, fibras como la colágena elástica, el tejido conectivo, también conduce los vasos sanguíneos y los nervios y se encarga de unir las células. Vamos a encontrar también en el tejido muscular una gran red capilar. Perdón, pero aquí tengo un problema con el mouse. Bueno, dentro de las características del tejido muscular es que son células alargadas, son llamadas fibras musculares o miocitos, como ya habíamos mencionado. También poseen abundante tejido conectivo de sostén, abundante red vascular, la cual se va a encargar de nutrir al tejido muscular y de tirar esos productos de desecho. Normalmente esta red vascular está conformada por una red capilar de tipo 1 o continuos. También la característica más importante del tejido muscular es la propiedad de contracción. También posee una conductibilidad muy desarrollada, es decir, que permite que el impulso nervioso se distribuya hacia todas las fibras musculares para permitir la contracción. Funciones. Principalmente tenemos 2 funciones. La básica es producir el movimiento y se logra mediante la contracción de sus fibras musculares, pero aparte de esto también se produce calor. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de las contracciones. Este es un mecanismo que genera calor e interviene la temperatura corporal. Bien, como los músculos se encuentran en la parte carnosa de la piel, para referirnos a ellos se usa una nomenclatura especial del tejido muscular. Aquí utilizamos el prefijo sarcos, que proviene del griego y significa carne. Al citoplasma le llamamos sarcoplasma, a las mitocondrias sarcosomas, al retículo endoplásmico retículo sarcoplásmico, a la membrana celular sarcolema.
Bueno, pasaremos a la clasificación de los músculos. El tejido muscular se puede clasificar estructuralmente. Tenemos a los músculos estriados y lisos. Los músculos estriados poseen bandas transversales regulares y los músculos lisos no poseen esas bandas transversales. Los músculos también se pueden clasificar funcionalmente en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son los que son controlados por la mente y los voluntarios los que no son controlados por la mente. Esto es fácil de recordar. Los músculos estriados, voluntarios, los músculos lisos, involuntarios, pero ojo aquí, tenemos un tipo de músculo estriado involuntario. Al músculo estriado voluntario también se le conoce como músculo esquelético. Al músculo liso involuntario de por sí se le conoce como liso y al estriado involuntario se le conoce como músculo cardíaco. Estos son los tres tipos de músculo. Tenemos que los músculos esqueléticos se van a encontrar normalmente insertados en los huesos o aponeurosis. El músculo cardíaco, como su nombre lo dice, este es un músculo que se va a encontrar en el corazón y además se encuentra en las paredes de los grandes vasos sanguíneos, como es la aorta. El músculo liso se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y los vasos sanguíneos. Bueno, ahora sí pasaremos al tema en el que vamos a ahondar un poquito más, bueno, pero antes, como se había mencionado, en un músculo estriado voluntario y se encuentra, ay, no, a ver, perdón. Perdón. Había pasado una diapositiva. Pero bueno, pasaremos ahora sí al tema en el que vamos a ahondar un poquito más, que es al músculo esquelético. Repasando un poco, como se había mencionado, es un músculo estriado voluntario y se encuentra insertado en los huesos aponeurosis y además se encuentra insertado en la piel, como son los músculos que están en la parte de la cara. Tenemos que representa el 40% del peso corporal en humanos. Con relación a la potencia del músculo esquelético, tenemos que esta no depende de la longitud de las fibras musculares, sino del número. Es decir, con el ejercicio lo que va a causar es un aumento del tamaño de las fibras musculares. Es decir, si tenemos 4 fibras musculares, con el ejercicio va a aumentar su tamaño, pero este no aumenta el número, que eso ya sería hiperplasia. Aquí tenemos una imagen ilustrativa de un músculo. Podemos ver que en su extremo más distal se encuentran lo que son las fibras del músculo, los miocitos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que las fibras del músculo se van a agrupar en pequeños fascículos y en conjunto van a formar el músculo. El músculo está cubierto por una membrana gruesa de tejido conectivo denso y regular llamada epimicio. Luego, los haces o fascículos de fibras musculares estarán cubiertos por una membrana de tejido conectivo, más delgada y clara llamada perimicio. Y también tenemos al endomicio, la cual es la capa de tejido conectivo más delgada y está en contacto directo, como vemos aquí, es con las fibras musculares. Además, separa cada fibra muscular y se encuentra dentro del perimicio. Esta estructura que tenemos aquí llamada tendón, es esta que vemos aquí, es un tejido conectivo denso y regular y es el que inserta el músculo en los huesos. Es decir, el músculo se inserta al hueso a través del tendón. Pasamos a la siguiente.
Características del miocito esquelético. Bueno, tenemos aquí que comúnmente son células largas, no se ramifican como vemos aquí, se disponen paralelas entre sí, son células redondas, bueno, cilíndricas, tienen tienen bandas de miofilamento como vemos aquí. Los miofilamentos son esas estructuras que le dan aspecto estriado a las células esqueléticas. También como característica es que las células musculares esqueléticas son polinucleados, perdón. Es decir, poseen diferentes núcleos y se pueden encontrar alrededor de 25 núcleos por cada milímetro de longitud. Y finalmente es un músculo voluntario. Estas son las características del miocito en su parte externa. Ahora, si estudiamos la interna y hacemos un corte transversal, encontramos esto. Hay muchas estructuras, pero básicamente dentro del miocito tenemos al citoplasma, que aquí en este caso es llamado sarcoplasma y está compuesto por mitocondrias. Y si notamos, hay abundantes mitocondrias. Si notamos, esto es debido a que las fibras musculares tienen un metabolismo alto. Vemos a los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana plasmática, en este caso el sarcolema. Vemos al retículo sarcoplásmico, los núcleos que normalmente están debajo de la membrana plasmática. Tenemos también las miofibrillas, son estructuras cilíndricas, las cuales se encuentran dentro de los miocitos y están formados por estructuras más pequeñas, las cuales son bandas de filamentos de miosina y filamentos de actina. Estos filamentos se van a disponer en cierta forma que van a formar los sarcómeros y tenemos un sarcómero de aquí a aquí. También si observamos un poquito mejor, notamos que cada miofibrilla está rodeada o cubierta por el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico liso se encarga de proveer el calcio necesario para generar la contracción. Ahora, si estudiamos más a fondo, las miofibrillas les comenté que están formadas por filamentos de miosina y actina. Hacemos un corte transversal a la miofibrilla y tenemos esto. Bueno, déjenme tomar un poquito de agua. Está formado por filamentos finos y gruesos. Los filamentos finos también se llaman, bandas finas. Las bandas finas están compuestas por actina y también se les puede llamar bandas claras y bandas de isotrópicas. Los filamentos gruesos o bandas gruesas están compuestas por miosina y también se les llama bandas A de anisotrópicas. Las bandas A, como vemos aquí, tenemos que en el centro se van a teñir con menos intensidad y a esta parte se le llama banda H. La banda H en su centro posee una línea oscura llamada línea M. Esta línea es el punto de unión entre las bandas de actina cuando se genera la contracción. Y como vemos aquí, las bandas I o isotrópicas, como habíamos mencionado, están separadas por una línea o disco Z. Ya conociendo todo esto que les he hablado, podemos decir que el segmento que va desde un disco Z a otro disco Z se llama sarcómera o sarcómero. Y bueno, ¿qué es el sarcómero? Es la unidad estructural funcional del músculo esquelético. El sarcómero mide alrededor de 2 a 3 micrómetros, la cual está compuesta por una banda A y por una banda I, que está compuesta por actina,
y miosina, como ya habíamos mencionado. Bueno, como vemos aquí, estas dos imágenes se ven diferentes. Y es que en la primera imagen el sarcómero se encuentra en un estado de relajación y en la segunda el sarcómero se encuentra contraído. Ahora, ¿qué sucede? Durante la contracción muscular, ¿cuáles son los cambios en el sarcómero o sarcómera? Vemos que las bandas I se acortan y también perdón, veamos, las líneas Z se aproximan, pero la banda M o filamento grueso permanece en una longitud constante. Bien, si acercamos un poquito más, bueno, vemos esta imagen de manera más detallada, la composición de los filamentos de actina y de miosina que componen al sarcómero. El filamento de miosina son estos que se encuentran en el centro y están compuestos en promedio de 200 a 300 moléculas de miosina. Los filamentos de miosina tienen forma de palo de golf, como vemos aquí, y están formados por la meromiosina ligera, que forma la mayor parte del mango, y la meromiosina pesada, conforma parte del mango y la cabeza, que sería el puente de unión. Los filamentos de actina, como vemos aquí, están compuestos por 3 elementos principalmente. Tenemos a estas estructuras globulares llamadas actinas G, las cuales se agrupan en cadenas y forman las actinas F o F-actinas. El segundo elemento, la tropomiosina, que tenemos acá. La tropomiosina es una cinta que rodea las F-actinas. Y finalmente tenemos la troponina, que son los puntos de unión y son 3. Una se une a la cinta de tropomiosina, otra se une directamente a la actina G y la última tiene afinidad por el calcio. Entonces, ¿cuál es la función de la tropomiosina? Bueno, que en relajación la tropomiosina se va a encargar de bloquear los puntos de unión. Este es el puente, la cabeza de miosina, el puente de unión, y estos son los puntos de unión. Y la tropomiosina en esta imagen lo tiene bloqueado, es decir, no puede contraerse. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llega el calcio a nivel intracelular, esta proteína de la troponina tiene afinidad por el calcio y va a alterar la tropomiosina para que desbloquee los puntos de unión y de esta forma la cabeza de filamentos de miosina pueda unirse a la troponina. Esta unión de la cabeza de miosina con el puente de unión se genera de forma de impacto, de tal forma que la cabeza de miosina empuja hacia atrás lo que es el filamento de actina hacia la línea M, y de esta manera se genera la contracción muscular. Bueno, tipos de fibras musculares esqueléticas. Tenemos las fibras rojas o lentas, que son las que se ven de un color más fuerte, por así decirlo, y sus características es que tienen un diámetro pequeño, alto contenido de mioglobina, más sarcosomas, fuerte reacción a la deshidrogenasa sucínica, más riesgo sanguíneo, discos Z gruesos, inervada por axones pequeños y se fatigan lentamente. Las características de las fibras blancas o rápidas, estas son las dos tipos de fibras, rojas o lentas, blancas o rápidas, que son las que están un poquito más tenues, por así decirlo, es que tienen un diámetro mayor, poco contenido de mioglobina, menos sarcosomas, débil reacción a la deshidrogenasa sucínica, menos riesgo sanguíneo, discos zetas delgados, inervadas por axones largos y se fatigan rápidamente.
Bien, pasamos a otro proceso que es el de inervación. Y bueno, ¿qué es la inervación? La inervación es el punto por el cual un nervio atraviesa el epinicio del músculo. Recibe el nombre de punto motor y la unidad formada entre las fibras nerviosas y las fibras musculares que inerva se llama plaga motora. Cada fibra nerviosa puede inervar desde una sola fibra muscular hasta 100 de ellos. La zona de unión especializada entre la terminación de la fibra nerviosa motora y la fibra muscular que inerva se llama plaga motora o unión mionerial o unión neuromuscular. Y si lo esquematizamos, podremos ver estas estructuras. Las fibras nerviosas en sus extremos se van a ramificar en diversos abultamientos terminales, las cuales contienen en su interior el neurotransmisor acetilcolina. Estos abultamientos se sitúan en pequeñas depresiones de la superficie muscular llamadas hendiduras cismáticas primarias, las cuales emiten pliegues para formar las hendiduras cismáticas secundarias. Y estas en su lámina basal van a contener una enzima llamada la acetilcolina esterasa. Entonces, durante la estimulación, el estímulo llega a los abultamientos terminales, lo que va a provocar que se libere la acetilcolina y esta pasa a través de las hendiduras cismáticas y el sarcolema. Va a producir una despolarización, es decir, un potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar a través de los túbulos T para desencadenar la liberación del calcio por las cisternas terminales y producir la contracción. Luego la acetilcolina esterasa va a degradar rápidamente la acetilcolina y así va a limitar la duración de la contracción y permitiendo la estimulación repetitiva. Bueno, de mi parte es todo. Espero este tema sea de su interés y les haya servido la información. Muchísimas gracias.